Hola, ¿qué tal? A continuación, mi equipo que está conformado por Daniel, Noé y un servidor Javier, les vamos a explicar el tema de definición del problema de asignación. Como bien el título lo dice, se trata de asignar. En este caso vamos a asignar depósitos a distintas localidades. Los depósitos son los azules, aquí 1, 2, 3 y 4. Y las localidades son las rojas, 1, 2, 3 y 4. La distancia la planteamos en kilómetros, son todas estas que están aquí. Para un depósito, el número 1 tenemos que asignarle ya sea la localidad 1, 2, 3, 4. Para el 2, 3 y 4 debe ser igual. Tenemos que buscar la manera más viable de ponerle la localidad 1, 2 o 3 o 4 a cada un depósito, a cualquiera. Y a continuación se los vamos a explicar. Mi nombre es Daniel Moreno. Yo les voy a explicar el primero y el segundo paso para realizar el ejercicio. Como podemos ver, tenemos cuatro columnas y 4 filas. Para el primer paso le vamos a sacar el mínimo a cada fila. En este caso, en la primera fila tenemos 230, 200, 210 y 240. Nuestro mínimo son 200. Lo vamos a colocar de este lado. De la segunda fila tenemos 190, 210, 200 y 200. Nuestro mínimo sería 190. De la tercera tenemos 200, 180, 240 y 220. Nuestro mínimo es 180. De la cuarta fila tenemos 220, 180, 210 y 230. Nuestro mínimo es de 180. Como segundo paso, tenemos el mínimo de cada fila. Ahora para esto le vamos a restar a cada número que tenemos adentro el mínimo que sacamos. Por ejemplo, tenemos 230, le vamos a restar 200, entonces vamos a pasarlo de este lado en esta tabla limpia, ya los resultados. 230 menos 200 nos da como resultado 30. 200 menos 200 nos da 0. 210 menos 200 nos da 10. 240 menos 200 nos da 40. Ahora vamos con la segunda fila. Tenemos 190 menos su mínimo, que son 190, nos da 0. 210 menos 190 nos da 20. 200 menos 190, que es el mínimo, nos da 10. 200 menos 190 nos vuelve a dar 10. Vamos con la tercera fila, que es 200 menos 180, que es el mínimo, nos da como resultado 20. A 180 menos el mínimo, que es 180, nos da 0, se cancela. 240 menos 180 nos da 60. 220 menos 180 nos da 40. Vamos ya con la tercera fila, que es la última, que sería 220 menos el mínimo de esta fila, que son 180, nos da 40. 180 menos el mínimo, que es igual a 180, se cancela, nos da 0. 210 menos 180 nos da 30. Y el último, que serían 230 menos 180, que nos da como resultado 50. Ahora, ya que tenemos los datos y los resultados ya bien, vamos a sacar el mínimo, pero ahora de cada columna. En la primera columna tenemos 30, 0, 20 y 40. Nuestro mínimo en esta ocasión sería 0. En la segunda tenemos 0, 20, 0 y 0. Nuestro mínimo es 0. Igual. En la siguiente tenemos 10, 10, 60 y 30. Nuestro mínimo es 10. En la siguiente tenemos 40, 10, 40 y 50. Nuestro mínimo es 10. Hola, mi nombre es Noé y les voy a explicar lo que es el tercer paso. Como anteriormente mi compañero sacó lo que es el valor mínimo de cada columna de estas, ahora se lo vamos a restar.
valor mínimo a cada columna. Aquí tenemos que 30 menos 0 nos va a dar 30. 0 menos 0 nos va a dar 0. 0 menos 20. 20 menos 0 nos va a dar 0. 20, perdón. 40 menos 0 nos va a dar 40. De igual forma acá tenemos 0, entonces significa que la columna va a quedar igual. 0, 20, 0, 0. Acá ya tenemos el valor mínimo 10. 10 menos 10 nos va a dar 0. 10 menos 10 nos va a volver a dar 0. 60 menos 10 nos va a dar 50. 30 menos 10 nos va a dar 20. De este otro lado, como última columna, tenemos lo que es el valor mínimo 10. Vamos a restar el valor mínimo a la columna, cada uno valor de la columna. Entonces, tenemos que 40 menos 10 nos va a dar 30. 10 menos 10 nos va a dar 0. 40 menos 10 nos va a dar 30. Y 50 menos 10 nos va a dar 40. Bueno, el siguiente paso que debemos hacer, como vemos en la tabla que hizo mi compañero, pues ya tenemos varios ceros. Lo que se trata ahora es de, con la mínima cantidad de líneas, tachar la máxima cantidad de ceros. Como bien lo vamos a ver aquí, vemos que en esta fila hay ceros. La tachamos con una línea. Vemos que en esta también hay ceros. Hacemos lo mismo. Y ahora vemos que en esta columna hay ceros. Y vemos también que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros en 3 líneas. Bueno, pues el siguiente paso, después de haber tachado con la mínima cantidad de líneas la máxima cantidad de ceros, tenemos que estas restricciones a los números no tachados se les van a restar 20 y los no tachados son los que no pasa la línea ya ni la horizontal ni la vertical por ellos. Tenemos que es 20, 40, 50, 20, 30 y 40. A esos números les vamos a restar 20. 20 menos 20 tenemos que es 0. 40 menos 20 nos va a dar 20. 50 menos 20 nos va a dar 30. 20 menos 20 es 0. 30 menos 20 nos da 10. 40 menos 20 serían 20. Ahora dice que a los tachados no intersectados, estos se pasan de la misma forma. Estos que están tachados, pero que no intersectan las dos líneas. Que es el 30, el 0, el 30, 0, 0, el 20. Y los dos ceros de aquí, tenemos que los vamos a poner de la misma manera. Los dos ceros aquí. Es 30, 0, 0, 0, 30 y 0. Ahora nos dice que a los intersectados les vamos a sumar 20. Tenemos que aquí se intersectan las dos líneas. Igual aquí les vamos a sumar 20. 0 más 20 serían 20. Y 20 más 20 serían 40. Bueno, y aquí, como vemos, les vamos a poner las localidades, que es la 1, la 2, la 3, la 4. Y de este lado vamos a poner los depósitos, como ya les venía comentando, el 1, el 2, el 3 y el 4. Como vemos aquí, este depósito 1 se va a ir a la localidad 3. Tenemos un 0 aquí. Luego
ponemos aquí y ponemos que el depósito 1 a localidad 3 por el 0. Ahora vemos, ya no podemos asignarle al depósito 2 la 3 porque ya está asignada. Entonces tenemos que está la opción 1 y está la opción 4. Pero también vemos que la 3 igual tiene dos opciones. Tiene el 1 y el 2. Y la 4 tiene el 2, nada más el 2. Entonces, bueno, solo tiene el 2 porque el 3 ya no lo podemos ocupar. Entonces, por default, vamos a ponerle ya que el 4 se le asigna a la localidad 2. Aquí ponemos depósito 4 a localidad 2. Ahora vemos que para el depósito 3 ya no podemos asignarle el 2, la localidad 2, porque ya la ocupó la 4. Entonces sabemos que ya le toca la 1. Aquí lo escribimos abajo. Depósito el 3 a localidad 1. Y como vemos, la localidad 2 ya solo queda la opción. Aquí el depósito 2 va a ser para la localidad 4 porque ya es la única que nos queda. Lo vamos a asignar así y lo anotamos. Lo anotamos. Ahora, el siguiente paso es que vamos a escribir la distancia en kilómetros para sacar la distancia global. Tenemos que en el depósito 1 a la localidad 3, aquí lo tenemos, depósito 1 a la localidad 3, tenemos que son 210 kilómetros, lo vamos a anotar de este lado. Ahora, del depósito 4 a la localidad 2, depósito 4 a la localidad 2 son 180. Del depósito 3 a localidad 1 son 200. Ahora del depósito 2 a localidad 4, depósito 2 a localidad 4 son 200. Tenemos que la distancia global son 790 kilómetros y ya les dimos la ruta a cada uno de los depósitos. Le dimos ya su localidad, que es la más viable, como bien lo vemos aquí. Bueno, pues aquí ya concluimos el problema de asignación. En este caso, como les comentaba, era asignar depósitos a localidades y pues ya vimos aquí que cada depósito va a su localidad con las distancias y esta es la distancia global. Esperamos que les sirva este video.